Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al universo de Abril. Abril, 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 Abril. Familia, amigos, gente desde donde me estéis viendo, bienvenidos. Hoy os traigo un tema súper, hiper, mega emocionante, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque os voy a contar todos los cambios que tuve tras empezar mis hormonas, es decir, mi terapia de reemplazo hormonal. Espero que lo disfrutéis y que os sirva de ayuda también. Lo primero que te recomienda el endocrino cuando empiezas tu terapia de reemplazo hormonal es que si eres fumadora lo dejes y si no fumas que no empieces. Bueno, cuando ya por fin empecé mis hormonas que me mandó mi endocrino, yo empecé tomando, como dije en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto os invito a que paséis a verlo. Lo primero que me mandó mi endocrino fue Androcur y Evopap en parches. ¿Qué es el Androcur? Pues muy sencillo, el Androcur es un bloqueador de hormonas, o sea, bloquea las hormonas que tu cuerpo por naturaleza produce, porque sí, amigos. Por desgracia, las mujeres transexuales, antes de hormonarnos, producimos testosterona. Me gustaría decir algo, y es que muy pocas mujeres cisgénero lo saben, y es que todas, absolutamente todas las mujeres producimos y tenemos en nuestro cuerpo una pequeña dosis de testosterona. Eso para empezar. Bueno, vamos a hablar de los cambios que yo tuve. He de deciros que los cambios no son de la noche a la mañana. Es decir, tú no empiezas un lunes tu terapia de reemplazo hormonal y el miércoles has cambiado. No, esto tiene una duración como de 2 años. Es decir, que cuando tú empiezas, tu cuerpo va cambiando durante 2 años aproximadamente. El primer cambio que yo noté fue que mi piel de la cara se puso súper fina. O sea, es decir, la tocabas y era como, qué fina. Ese fue el primer cambio que yo noté. El segundo cambio que yo más noté, bueno, yo y mi familia, fue que yo estaba insoportable. Es decir, no me aguantaba ni yo. Todo, absolutamente todo, me sentaba mal. Nadie me podía decir nada, que todo me sentaba mal. Lloraba, reía, discutía, todo junto. Una mezcla de emociones que es que no podría describirla. O sea, no sabía si reír y llorar a la vez o por separado. No sabía manejar esa situación. Hasta que me senté y hablé conmigo misma y me dije, Abril, intenta controlar tu humor porque los demás no tienen la culpa. Pero bueno, es por las hormonas, no hay más vuelta de hoja que las hormonas. Digamos que es como una segunda pubertad, más o menos. Ese fue otro de los cambios. Lo que yo más noté también fue que en los pómulos, la grasa, se me acumulaba en los pómulos. Lo noté una barbaridad. Porque he de decir que la grasa, cuando tú empiezas a tomar las hormonas, se distribuye. O sea, se te ensanchan las caderas, te crece el pompis. No a todas por igual, porque no es lo mismo empezar las hormonas con 14, 13, 12 años que todavía la testosterona no ha hecho efecto, que empezarla a los 20, 21 o 22 o 23 o 24, que la testosterona ya ha hecho efecto en tu cuerpo. Eso para empezar. Pero bueno, cualquier edad es buena para empezar un sueño, una realidad, porque es así, o sea, no hay edad para ser tú misma y no hay edad para ser feliz. Eso que quede súper claro. Bueno, más cambios que yo noté. El pelo no es que me creciera más rápido, pero sí que es verdad que le empecé a notar más fuerte. Otro de los cambios que yo noté fueron mis pechos. He de decir que yo me operé de los pechos antes de tomar mis hormonas. Es decir, antes de hormonarme yo ya me había operado de los pechos. Pero bueno, lo de la operación de pechos me gustaría dejarlo para el siguiente vídeo
y ahora centrarme en los cambios de las hormonas. Los pechos me dolían pero una barbaridad. O sea, es que era ponerme una camiseta y sentir el dolor. Un dolor como que te le estuvieran ahí, aplastando. O sea, un dolor inmenso. Es más, tuve que empezar a usar sujetadores deportivos para el dolor. No puedo decir cuánto me crecieron los pechos con las hormonas porque ya os he dicho que me les operé antes de hormonarme, pero sí que es verdad que me crecieron un poco. También me gustaría deciros, a ver, la forma de la cara no cambia que digas es otra persona, no. Sí que es verdad que te cambia un poco, se hace más fina, la forma de la barbilla cambia un poco, pero ya, o sea, no os creáis que vais a empezar vuestras hormonas y os va a cambiar la cara que digas, no conozco a esta persona. Digamos que la cara se feminiza, por decirlo de alguna manera. Uno de los cambios que yo también noté mucho fue los brazos. O sea, los brazos, perdí muchísima masa muscular en los brazos. O sea, no me digas por qué, pero los brazos les noté más finos, o sea, muchísimo más finos. También os recomiendo que, si os apetece, os hagáis fotos mes a mes para que vayáis viendo los cambios, para que vayáis viendo vuestra masa muscular en las caderas, vuestra grasa en el pompis, vuestra cara. ¿Por qué? Porque al verte tú todos los días en el espejo no vas a notar nada. O sea, no es lo mismo que una persona de hace 5 meses que no ves te vea y te diga cómo has cambiado a ti que te estás viendo constantemente en el espejo. Y va a ser constantemente porque estás viendo a ver qué has cambiado. Eso es así. Pero sí que es verdad que noté los brazos más delgados. Otro también de los cambios que noté fue el vello. O sea, el vello no es que desapareciera, porque no desaparece solo con las hormonas. Lo único que hacen es que en vez de tardarte en crecer 10 días, tarde 20. O sea, se retrasa. Para desaparecer el vello de la cara, láser. Láser, no queda de otra. Para eliminar el pelo de las piernas, láser. Para eliminar el pelo de las axilas, láser. Pero vamos, que eso, tanto mujeres transexuales como mujeres cisgénero. O sea, la persona que quiere eliminar el vello usa la técnica del láser. No hay más vuelta de hoja. Y la voz. Aquí viene un tema. Algunas dicen que les ha cambiado la voz y otras dicen que no les ha cambiado la voz. Esto es muy personal. Yo, por ejemplo, para mí, no noté un cambio drástico en mi voz. También he de decir que no me desagrada mi voz, o sea, para nada. Hay gente que a lo mejor mi voz le molesta, pero a mí no me desagrada absolutamente nada mi voz. Y como dije en mi anterior vídeo, la que tienes que estar feliz eres tú, y la que tiene que estar a gusto eres tú. Y no hay más vuelta de hoja. O sea, si la voz te preocupa, hay una operación y ya está. O sea, las hormonas no te van a cambiar la voz, que digas, se me pone una voz fina. ¿Por qué? Os voy a explicar el por qué. Porque las cuerdas vocales, cuando la testosterona ha hecho efecto en ellas, los estrógenos no hacen efecto. Pero bueno, a mí no me desagrada mi voz y estoy muy feliz y eso es lo que importa. Y con esto me gustaría deciros que disfrutéis de todos los cambios, absolutamente todos los cambios, que no os vengáis abajo, que ya veréis que en cuanto empezáis las hormonas todo va súper rápido. Y también muy importante, si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros en mi canal. Y si necesitáis apoyo o queréis preguntar algo, que tengáis alguna duda de algo, mi Instagram os lo voy a dejar aquí abajo. Muchas gracias por estar un día más y feliz Navidad a todos, que ya es Navidad, chicos, que aunque la situación esté como esté, os deseo a todos feliz Navidad, un beso enorme, gracias, y aquí me tenéis para lo que haga falta. Es láser, láser y láser, pero bueno, tampoco es muy preocupante porque no,
Pues punto. No preocupate, hija. Punto. Lo primero que me mandó fue Androcruz. ¿Qué es el Androcruz? O el Androcruz. ¿Qué es? Super, hiper, mega, rebus. Antes de hormonarnos,